Buenos días a todos y a todas y a todes. Para mí es un placer enorme estar con Editores Científicos y voy a hacer una presentación. Voy a tratar que sea lo más breve posible para poder tener efectivamente espacio para el intercambio y para la retroalimentación, que siempre es súper importante para los que trabajamos en la NIC. Voy a tratar de compartir pantalla, nunca me funciona muy bien, así que ustedes me pueden, ¿cómo se llama? Ahí estoy. Eh, Eso es. Ya, bueno, yo le pregunté a los organizadores de este simposio cuáles eran los temas que necesitaban que nosotros pusiéramos arriba de la mesa y nos dijeron que teníamos libertad total para proponer temas, pero que les interesaba muchísimo que habláramos del Fondo de Publicaciones de Revistas Científicas. Entonces, como el Fondo de Publicaciones de Revistas Científicas para nosotros es un instrumento dentro de un conjunto de acciones e iniciativas, entonces yo propuse hablar del aporte de la NID a la comunicación científica, porque me parece que a veces queda algo invisibilizado por distintas razones. Pareciera que el fulgor del Fondesit no deja ver las otras cosas que hacía la CONICIT y ahora hace la NID. Entre ellas las cosas que hace el programa de información científica, que ahora tampoco se llama programa de información científica, sino que se llama, o está dentro de lo que llamamos hoy día la subdirección de redes, conocimiento e innovación de la NIC. Entonces, voy a hablar de 4 temas, son fundamentalmente eso, los hitos de 20 años o más, que quiero efectivamente hacer como una historia más larga, que no parte, como suelen partir las cosas en este país, pues parten cuando ganó el Coro la Libertadores, ¿no? Esta cosa parte un poco más atrás. Voy a hablar de los criterios orientadores de nuestros instrumentos y de nuestras políticas, porque tenemos algunas políticas debido fundamentalmente a la ausencia de una entidad ministerial que recién está creada. Voy a hablar del Fondo de Publicación de Revistas Científicas, que es el instrumento específico que utilizamos para apoyar la edición científica, y voy a terminar hablando de la política de acceso abierto a información científica y a datos de investigación, que es la última, es como el último juguete que inventamos. Estamos muy contentos por haberlo diseñado y estamos prontos a ponerlo en implementación. Yo diría, bueno, les voy a hablar de eso cuando abordemos el punto, pero en rigor yo diría que es como el gran corolario de un esfuerzo de muchos años. Y puse en esta lámina una foto del Science Citation Index, que nos tenemos todavía en nuestra biblioteca en la NID, porque el sino del ICI ha estado siempre presente en nuestras políticas, nos gusta o no. Ok. Voy a partir hablando del año 81 cuando se crea el Fondesit, fundamentalmente porque eso obliga a el programa de información que ya existía en la CONICIT se crea en el año 67, ustedes recordarán, y se crea también el programa de información ese mismo año. Por tanto, el tema de información científica siempre estuvo presente, al menos en las principales líneas estratégicas de la Comisión Científica que se crea en la época del gobierno de Frey. El año 81, con la creación del Fondesit, de alguna manera, al estar orientado el fondo a la publicación científica, obliga entonces al programa de información a pensar cómo podía apoyar este nuevo instrumento de localización de recursos para la investigación básica. El año 82, y esto es casi referencial, se crea el Nodo Nacional del ICCN. Nosotros todavía mantenemos la visión sobre el ICCN nacional, lo que significa que todas las revistas que quieran tener su ICCN van a la agencia hoy día, antes iban a la CONICIT, a solicitar la asignación de ese número. El año 88, mediante un decreto de ley, porque todavía estábamos en dictadura, se crea el Fondo de Publicación de Revistas Científicas, que fundamentalmente apunta en este primer minuto, a entregar subsidios directos a un conjunto de revistas que a la autoridad de turno le parecían meritorias. No teníamos ninguna capacidad en ese minuto de seleccionar, porque no había ninguna revista indizada en ninguna parte todavía,
al menos, no es cierto, había al menos una o dos revistas que estaban indizadas en ISI, entre ellas la Revista Médica de Chile. Pero voy a hablar después del fondo, pero en rigor el fondo se crea para hacer un apoyo directo, como subsidio directo a la publicación de revistas científicas en distintas disciplinas. 10 años después se implanta Cielo. Se implanta Cielo Chile. Hay que recordar que Cielo Chile es la segunda colección Cielo en la región. Y parte con 5 revistas. Hoy día Cielo Chile tiene más de 100, creo que son 114, 116. El año 99 el programa de información se involucra en el catálogo colectivo nacional de publicaciones periódicas en línea, que fue una actividad que se realizó junto con la Biblioteca Nacional, fundamentalmente porque era importante tener como una visión global de lo que estaba sucediendo en materia de revistas en el país. Y el año 2002 se modifica el decreto ley, miren, que no logro verlo, aquí, el decreto ley que regula el aporte fiscal directo para incluir a Cielo en el cálculo. Y eso es súper importante porque de alguna manera entrega incentivos súper directos a la creación de revistas, a la indización en Cielo, porque se traduce en recursos financieros para las instituciones, junto con ser un incentivo y un aliciente a la creación y a la publicación. El año 2003 se crea la Corporación Sincel. ¿Y por qué lo menciono? Porque esta corporación fundamentalmente apunta a generar programas de acceso a información científica de origen internacional, que son súper relevantes para la edición científica. Nosotros hace muy poco rato hicimos una evaluación de impacto al programa BEI, que es uno de los principales instrumentos que maneja la Corporación Sincel, para ver el impacto que tenía este programa de acceso a información científica de origen internacional en el aumento de publicaciones o de publicación de artículos en revistas internacionales, y desde que se crea el programa BEI, que el año 2008, aumenta muchísimo la publicación en revistas que antes no se podían acceder y no estaban disponibles en ninguna parte. El año 2005 pasa algo bien importante con Cielo, que Cielo se indiza en Google, y logramos entonces que la visibilidad de la producción científica que ahí se está publicando crezca muchísimo, y de hecho desde ese minuto en adelante, el sitio web de Cielo Chile es el sitio web más visitado de todos los que tiene la agencia y antes tenía la comisión. En 2008 se da inicio al programa BEI, que lo administra la Corporación Sincel, que es un programa de acceso a información científica de origen internacional donde participan, o a la que tienen acceso, o donde son beneficiarias, todas las universidades. En principio no fueron todas, fueron solo las universidades del Consejo de Rectores, pero el año 2012 efectivamente este programa se universaliza y todas las instituciones que exhiben actividades comprobables en materia de ciencia y tecnología pueden participar de este programa. El año 2009 empezamos a incorporar los DOI a la colección de Cielo Chile, y el año 2012 adoptamos OJS y la modalidad de Aerosprint en la colección Cielo. Iniciamos una evaluación de impacto de la colección Cielo Chile y descubrimos cuál la preciosa gema que era esta colección en materia de docencia, y ya entendimos por qué teníamos entonces las tasas de descarga de artículos Cielo que año por año iban creciendo, porque efectivamente Cielo Chile es un instrumento muy valioso para la docencia de pregrado. Y ese mismo año el Estado de Chile, en una decisión, yo diría, bastante obvia, asume todo el costo del programa BEI, decisión que se mantiene hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el Estado de Chile, a través de la NIF, y antes a través de la CONICYT, ha financiado todo el costo de todo este programa, que son varios millones de dólares. En 2014, Cielo Chile se incorpora al Cielo Citation Index de Web of Science, y nosotros logramos hacer efectivamente unas mejoras en nuestros sistemas de postulación y evaluación, y logramos ponerlos en línea, justamente para poder ofrecer un mejor servicio
a los editores y a los evaluadores de las nuevas revistas que estaban tratando de indexarse. En 2016 se genera un cambio en la orientación del Fondo de Publicación de Revistas Científicas. Voy a hablar de eso un poco más adelante, pero me parece que es súper relevante porque de alguna manera cambiamos una mirada un poco fragmentada sobre la edición científica hacia una mirada más institucional. Volveré sobre ello en un rato más. En 2017 implementamos la metodología XML en la colección Cielos Chile. Hoy ya tenemos casi todas las revistas ocupando XML, lo cual nos tiene absolutamente contentos con la capacidad que tuvimos de poder efectivamente involucrar a todos los editores en esto. Y este año, efectivamente, empezamos a diseñar y a socializar la política de acceso abierto a la información científica y a datos de investigación, como una forma de poder generar, yo diría, un paso más en lo que es la edición científica y la comunicación científica, para poder efectivamente dar el salto hacia la apropiación del conocimiento generado con fondos públicos. Es larga la línea de tiempo, son muchos años, pero los criterios orientadores de nuestros instrumentos han sido fundamentalmente estos. Le hemos dado énfasis a la producción científica entendida como aquella que produce resultados como artículos, capítulos de libros y otros tipos documentales. Hemos tratado de que todos nuestros instrumentos apoyen la visibilidad internacional de las revistas. Hemos fortalecido las revistas nacionales a través de distintos instrumentos. Hemos priorizado la calidad por sobre la cantidad, y eso es bien importante. Y hemos generado todos estos mecanismos de apoyo que yo se los he ido señalando a la edición científica, sin que nosotros seamos editores científicos. No, yo no podría decir que nadie en la NIC es editor científico, más bien somos funcionarios públicos que entendemos de la materia y que somos capaces de diseñar y poner en marcha instrumentos que apoyen una labor que se desarrolla fundamentalmente en nuestro país, en las universidades y en las sociedades. Algunos resultados que podemos tener después de tantos años. Tenemos en este mundo donde el acceso abierto es un tema y está es tan confuso porque todo es hoy día acceso abierto o trata de serlo, tenemos lo que nosotros podemos llamar acceso abierto diamante, es decir, que está financiado o por las instituciones o por las propias revistas de alguna manera, y el acceso abierto no es pagado ni por los autores ni por el público. Y eso es una lógica prevalente en América Latina, y es súper importante tenerlo claro porque como hay tanto acceso abierto de tanto tipo, es importante recordar cuál es el acceso abierto de verdad. Tenemos revistas de clase mundial que están en los cuartiles 1 y los cuartiles 2, siguiendo la lógica del ISI. Tenemos revistas chilenas de literatura lingüística que están en cuartiles 1 y que son únicas, son realmente unos logros muy importantes. Tenemos revistas en áreas de interés nacional como geología, arqueología y antropología que también están en cuartiles 1 y 2. Y hemos implantado de manera muy temprana una metodología de edición científica bastante robusta, que hace que el estándar Cielo es el estándar de revista científica, y sea además una verdadera escuela de edición científica para muchos. En el caso del Fondo de Publicación de Revistas Científicas, que ustedes ya vieron que parte del año 88, con un decreto ley que todavía está vigente, y que por eso es tan difícil hacerle cambios radicales al fondo. El año 88 partió siendo un subsidio directo a revistas impresas, y se mantuvo así durante 10 años, hasta que aparecieron las revistas electrónicas. Pero la modalidad de asignación directa no cambió, fundamentalmente porque el universo de revistas que podía acceder al subsidio no era un número grande. Por tanto, de alguna manera, era un subsidio que se repartía un poco a dedo, con todo lo bueno y lo malo que eso tiene.
El año 2008, 10 años después, le dimos el primer remesón, yo diría, al Fondo de Publicaciones, cuando planteamos que las revistas debían presentar proyectos y ver si los proyectos eran factibles. Proyectos que fundamentalmente buscaban aumentar la visibilidad, a veces tenían cosas que ver con cosas más simples, tenía que ver fundamentalmente con asegurar cierta periodicidad de las revistas, tenía que ver con asegurar ciertas técnicas de edición científica que parecía que estaban siempre puestas un poco en duda porque no había financiamiento. Pero de alguna manera los proyectos necesitaban mostrar que la revista con ese proyecto podía dar un saltito en calidad. En 2010 eliminamos el financiamiento a revistas impresas, aunque seguíamos en la lógica de la concursabilidad por revista. Y el año 2016, después de darle mucha vuelta en la CONICET, descubrimos que había que hacer un cambio grande en la modalidad de asignación, porque fundamentalmente habíamos mirado cómo se desenvolvía el tema de la edición científica en las universidades, fundamentalmente en las universidades, las sociedades científicas tienen otra lógica. Y habíamos descubierto que la edición científica a esa fecha era una labor titánica que hacían los editores, de una manera muy sola, con muy poco apoyo institucional, y el fondo de publicación de revistas científicas de alguna manera estaba entregándole apoyo a revistas de una misma institución para que hicieran lo mismo. Entonces había de alguna manera que optimizar un poco los pocos recursos que tiene este fondo, que no son muchos, es como 80 millones por año, no es nada. No, un poco más, no, 80 millones, sí, es más o menos eso. Es muy poquito. Y entonces lo que hicimos fue cambiar la modalidad de asignación hacia una modalidad de presentación de proyectos por institución. O sea, forzamos a que las instituciones miraran sus revistas y se hicieran cargo de sus revistas, y no solo las miraran para el momento de la acreditación, que es como suele pasar, ¿sí? Sino que efectivamente vieran que eran un patrimonio de la institución y generaran planes que pudiesen compartir costos que son comunes a la edición científica, como la marcación, como la mantención del sitio web, etc. Algunas instituciones lo lograron hacer de una manera bastante fácil, y en otras ha costado muchísimo hacer que la institución tenga una mirada más global sobre sus revistas, y por otro lado, hacer que los editores trabajen juntos en un proyecto conjunto, no en un proyecto donde cada uno saca un pedacito de financiamiento, y eso tampoco lo estamos favoreciendo. Estamos tratando de favorecer proyectos que efectivamente consigan generar una mirada global de la institución sobre sus revistas. Y por último, les voy a hablar de la política de acceso abierto, que no está todavía en ejecución. Es una política que se diseñó, se elaboró entre octubre y enero, entre octubre de 2018, de 2019 y enero de 2020. La pusimos en una mesa técnica para que la despedazaran, y luego la pusimos en una consulta pública durante 2 meses. La tuvimos abierta, la consulta, entre el 1 de junio y el 30 de julio. Recibimos más de 700 respuestas, procesamos todos los datos, y la directora nacional de la ANIF va a dar a conocer los resultados de la consulta pública el próximo 24 de noviembre, a las 3 de la tarde. La política de acceso abierto fundamentalmente tiene estas directrices. De partida reconoce la naturaleza del bien público, del conocimiento que se genera con financiamiento público y que se difunde en el circuito de la comunicación científica. Esto que parece súper obvio, hay que siempre recordarlo en un país donde el tema de la apropiación privada del conocimiento está tan extendido. Privilegia la ruta verde, es decir, el depósito del manuscrito aceptado
no de cualquier preprint, sino que del manuscrito aceptado en el repositorio de la agencia, y también el depósito de otros tipos documentales. No solo son artículos, entendemos que hay otros tipos documentales que se producen durante la ejecución de proyectos de investigación, y esos también están afectados, y también están los datos. Es obligatoria para todos los beneficiarios de instrumentos de la NIF, y es un servicio que va a quedar financiado por el gasto operacional de la agencia. Y digo esto porque uno de los temas que salió en la consulta pública era cómo se iba a financiar esta política. Muchas personas que contestaron la encuesta, o que participaron en la consulta, estaban preocupadas de que nosotros tuviésemos que reasignar fondos para poder financiar esto, pero eso no va a ser así, porque es un servicio que va a quedar financiado con el gasto operacional. Descubrimos en la consulta que los temas de acceso abierto, propiedad intelectual, patentamiento, propiedad industrial, uso ético de los datos, anonimización de los datos y otros temas eran materias donde había mucho desconocimiento. Y entonces estamos efectivamente diseñando un periodo propedéutico, le digo yo, para los próximos 2 años, para difundir los procedimientos de depósito y los alcances normativos y legales, porque de verdad descubrimos que había, junto con que les guste mucho el acceso abierto y que efectivamente la gente sea partidaria y les parezca que es una política súper acertada, hay un montón de temores y de tupidos velos de ignorancia sobre muchísimos temas. Lo que sí hay que decir entonces es que no interfiere con las opciones de publicación de los autores y tiene que alinearse, por supuesto, porque esto es yo diría, es un hilo que tiene 2 puntas, tiene que alinearse con las nuevas formas de evaluación de proyectos y currículos que está prospectando la NIF, porque este énfasis en la publicación científica como un proxy de la calidad de la investigación es algo que está siendo discutido y está siendo relevado en todas partes. Y también no basta con tener depositados todos nuestros lindos artículos y todos otros tipos documentales en un repositorio bonito, recuperable, con mucha reportería, si efectivamente allí hay un tipo de conocimiento que necesita de alguna manera ser apropiado por públicos que no son expertos en la materia. Entonces hay que generar una capa de estrategias de difusión para públicos amplios de ese conocimiento, para que efectivamente ese conocimiento circule y se reutilice y se apropie por públicos que no necesariamente son los mismos científicos. Esa es mi presentación, así que quedo atenta a, ¿cómo se llama? A lo que ustedes, a las preguntas que ustedes tengan. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? ¿Aló? Yo escucho. Sí, se escucha. Sí, Hola, hola María Soledad, mucho gusto. Hola Ricardo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Aprovecho de incorporarme a la reunión, ¿cierto? Al simposio. Estaba cumpliendo con algunos trabajos de la vicerrectoría con una evaluación de pares a nivel institucional. Así es que aprovecho de darles la bienvenida, saludarlos a todos en nombre de la Dirección de Investigación. Y estoy muy contento por la gran convocatoria que tenemos. Soledad, tengo algunas preguntas entonces en torno a tu presentación. Dale. Dice, en función de una lógica mercantil que se ha venido siguiendo en las publicaciones en general, ¿será posible mediante este tipo de encuentros y planteando este tipo de problemáticas si pudiéramos apuntalar una propuesta solidaria para la construcción y distribución del conocimiento que se genera en diferentes espacios? Yo creo que es una pregunta reiterada en muchos foros, porque siempre estamos sintiéndonos un poco a merced de las grandes editoriales
de publicación científica que constituyen un mercado súper imperfecto. Cuando las revistas eran impresas y circulaban impresas, nosotros no teníamos la sensación de que estuviésemos frente a un mercado tan complejo como el que tenemos hoy día. De alguna manera las revistas tenían un precio y nos parecía que podía ser algo elevado, pero de alguna manera tenía un correlato con efectivamente toda la función de producción que había detrás. Cuando las revistas se vuelven electrónicas y el mercado se empieza a complejizar y se empieza a concentrar, y empezamos a ver estos profits terribles que tienen las editoriales, empezamos a pensar cómo es posible que hayamos llegado hasta este punto y estemos un poco cautivos de un mercado editorial oligopólico, donde los precios son, en realidad no existen precios, porque lo que uno vende a 10, en otro se vende a 100 y en otro casi se regala. Lo hemos detectado, bueno, venimos pregando con esto hace muchos, muchos años, y yo tengo tal vez dos apreciaciones en relación con eso. Uno, yo creo que va a ser muy difícil desmontar ese mercado. De verdad, desmontar ese mercado, porque ese mercado ha capturado efectivamente todo el circuito de publicación científica. Y aunque es un circuito que está quebrado en su legitimidad, mientras nosotros sigamos suscribiendo las revistas porque las necesitamos, pues estamos bien fritos. Y entonces la manera de efectivamente impulsar, yo diría, cambios paradigmáticos en cómo uno accede y utiliza y se apropia del conocimiento, tiene que ver fundamentalmente con mandatos de acceso abierto que los países generan, con aflojar el tema de la publicación en los mecanismos de evaluación para que no sea tan importante como es hoy día, y socializar el tema, porque de verdad después de mirar el tema de la consulta pública sobre política de acceso abierto, yo me sorprendí de la cantidad de desconocimiento que hay sobre los temas de todo, desde qué es el acceso abierto hasta cómo protejo mis datos y por qué los van a usar otros si son míos, de ahí para adelante. Entonces, yo creo que vamos a tener editoriales en el horizonte siempre, más reguladas, menos reguladas, pero esto se va a hacer con ellas. Y los mandatos de acceso abierto que los países generan tienen que ser mandatos fuertes, no pueden ser mandatos de papel. Tenemos mandatos en México, tenemos mandatos en Argentina, tenemos mandatos en otros países, y son mandatos un poco febles, porque efectivamente el enforcement que se utiliza para que los autores cumplan, siempre es un poco débil. Pero yo no tengo una respuesta muy, muy directa a la pregunta, porque es la pregunta. Exacto, sí. Pero se entiende hacia dónde apunta finalmente eso, ¿cierto? Dentro del mismo tema, mira, preguntan ¿cuáles son las proyecciones futuras de ANID con respecto a las publicaciones científicas chilenas? ¿Y cuál es el presupuesto estimado que se viene trabajando y que se pretende seguir trabajando? Bueno, fundamentalmente en relación con las publicaciones científicas, yo creo que la mantención de la plataforma Cielo para nosotros es la gran inversión. En la plataforma Cielo, que la mantenemos desde el año 98 y en la cual están 114, 116 revistas, le implica a la LID un costo en funcionario, en servidor, en mantención, que no es despreciable. Entonces ahí está, yo diría, parte importante de recursos públicos en edición científica que estamos ahí aportando. El Fondo de Publicaciones tiene la pata que tiene y nunca ha tenido más. Fundamentalmente porque dado ahora el cambio que hicimos con la forma de asignación de los recursos, no son demasiadas las instituciones que pueden postular grandes proyectos. Entonces estamos asignando, yo diría que 4 o 5 proyectos por año, porque además los proyectos en la nueva modalidad de asignación no duran un año. Para poder tener cambios en una revista, cambios notables, es decir, cambios de visibilidad, de mejora de
estudiantil, de indización en otros índices o de lo que sea que se proponga un proyecto, evidentemente en 12 meses eso no se consigue. Por tanto, lo que hemos propuesto a las instituciones es que a lo menos se propongan proyectos de 18 meses hasta 24. Y si pudiésemos tener proyectos más largos, los tendríamos, pero efectivamente necesitamos nosotros hacer ajustes en nuestros presupuestos. Y además considerar que el universo que nosotros estamos cubriendo tampoco es demasiado. O sea, ya la Universidad de Chile con un solo proyecto pone arriba de la mesa más de 20 revistas. Entonces, es difícil ampliar el presupuesto para quedarnos finalmente con una parte sin ejecutar porque no podemos aceptar. Quizás la modalidad vaya cambiando con los años más que el presupuesto en sí. Yo creo que la modalidad va a cambiar en algún minuto, no sé si este año o el próximo. Bueno, este año ya no, porque este año ya se nos fue. adjudicó, ya se adjudicó ya, está adjudicado el fondo, falta que se comunique, supongo, a los ganadores. Yo creo que para el próximo año, y uno de los temas que nos interesa harto es el tema de la publicación de los datos. Okay. Como un área donde sería bueno poder prospectar algún incentivo a la publicación de datos, entre metodologías, prospección de formato, tenemos que ver qué hacer mirando la realidad de las revistas chilenas para poder efectivamente pescar el tema de los datos de alguna manera. Porque si no, no va a suceder nunca. Eso me queda claro. Va a ser algo que las revistas no van a poder acometer nunca si efectivamente no les damos algún incentivo. Bueno, mira, preguntan también, desde tu perspectiva, ¿cuál se considera el principal problema o la distancia entre científicos y periodistas que perjudica la divulgación? A ver, yo creo que el tema de la divulgación nunca se ha tomado muy en serio de verdad, porque siempre se ha dejado como una materia que la resuelve Explora. ¿Ya? Cuando existía la CONICYT, todos los temas de divulgación era un tema de Explora. Explora lo vea. Y la verdad es que cuando uno mete el tema de la divulgación o la obligación de difundir sus resultados a los proyectos, tenemos pocas metodologías que sean apropiadas. Le hemos dado poca vuelta a cómo se hace de verdad. Y los científicos no tienen por qué ser expertos en divulgación, de ninguna manera. Hay algunos que lo hacen súper bien, pero no tenemos una metodología de divulgación probada, robusta, que ofrecerles a aquellos que obligamos a divulgar. Le decimos, vea usted cómo le hace, hágalo como pueda, no sé, contáctese con un colegio, si tiene un amigo profesor, que algo le diga, pero la verdad es que desde la agencia y antes desde la comisión, yo creo que aún no tenemos una propuesta de divulgación robusta que proponerle a aquellos que están obligados a hacerlo. Entonces es una materia que estamos al debe, de todas maneras. Claro. Mira, pregunta aquí encuentro, bueno, un poco hablando acerca de esto último, ¿cierto? Faltan estos instrumentos y que se nos enseñe también a los científicos a divulgar la ciencia. Muchas veces se opta por lo fácil, que es, como tú decías, una charla en un colegio, pero de seguro hay un montón de instrumentos más grandes. En otros lados están las charlas TED, ¿cierto? Ahora en el Festival de Ciencias que empezó el día lunes, ¿cierto? Está el stand-up comedy científico, donde también ayer se hablaba acerca de la enfermedad de Crohn y era muy divertida la forma en la que se presentaba la investigación que estaba realizando una investigadora justamente de la Universidad de Chile. Entonces, también quizás nos faltan herramientas para poder divulgar la ciencia, además de que sea escrita. Mira, preguntan aquí, María Soledad, si podrías hablar algo sobre el viejo anhelo de contar con un reglamento de revistas y qué esperas de que perdón. Es importante tener reglamentos finalmente para
para normar finalmente todo este rumbo de las revistas, tanto a nivel de las universidades como desde ANIL? Nosotros los únicos reglamentos que tenemos se llama la metodología de edición social. Y porque entendemos que todas las decisiones editoriales son de los editores y de esos comités editoriales y de esos comités científicos. Ahí tenemos en eso muchísimo respeto por las decisiones que pueda tomar cada revista o cada institución con sus revistas. Creo que es súper importante, yo no diría un reglamento, pero sí yo diría que las instituciones deberían, y esto no es un tema de la NIT, sino que se las devuelva a las instituciones, porque no quiero aparecer como bajando el plan quinquenal de las publicaciones, no me interesa hacer eso. Pero me interesa sí que las instituciones reflexionen sobre cuál es su política de publicación científica. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué andan buscando con las revistas que tienen? Si quieren más revistas, si quieren menos revistas, si necesitan focalizar esfuerzo en alguna disciplina, si efectivamente hay revistas que hay que darlas de baja porque pueden ser súper buenas y porque el profesor no sé cuánto la viene editando hace tantos años, pero que a lo mejor el esfuerzo de hacer una revista y que esa revista tenga cierta calidad no se condice con el esfuerzo que se ha desplegado durante tanto tiempo. Entonces a lo mejor hay que tomar decisiones. Pero esas son decisiones que tienen que tomar las instituciones junto con sus editores. Porque la mirada sobre la publicación científica institucional no la puede dar la NIC, en ningún caso. Nosotros podemos dar marcos de operación, generar instrumentos, incentivos, mantener la plataforma cielo, mantener el fondo de publicaciones, pero finalmente es la institución la que dice, estas son mis revistas, yo quiero avanzar hacia allá, voy a poner recursos aquí, quiero que las revistas se diriguen o no, quiero que las revistas tengan visibilidad o no, lo que sea, pero deben ser decisiones consensuadas y colectivas tomadas en el ámbito de la institución. Bien, Soledad, te queremos agradecer en función del comité organizador de este simposio por la interesante charla que has dado y por la conversación que se generó ahora en el último minuto. Y para seguir con el programa, ¿cierto? Vamos a dar paso a las siguientes charlas. Soledad, nuevamente, muchas gracias por tu participación y nos veremos pronto. Muchas gracias por la invitación y mucha suerte con este simposio. Gracias. Gracias.